Hola, mi nombre es Natalia y este es un nuevo capítulo de mi nuevo libro, Construye tu mente, o alguien más lo hará. Capítulo 16. Antes de elegir un bando, pregúntate, ¿quién escribió la pelea? La propaganda es a la democracia lo que la coerción es a la dictadura. Noam Chomsky. Antes de elegir un bando, antes de repetir una consigna, antes de defender una idea con pasión, conviene hacerse una pregunta incómoda. ¿De dónde viene realmente lo que pienso? Porque uno cree que sus ideas nacen de una profunda reflexión y a veces nacen de un meme mal leído, un video de 3 minutos o un señor gritándole a una cámara desde su cocina. Desde hace siglos se repite una máxima atribuida a los estrategas del poder: divide y vencerás. No es solo una frase militar, es también una forma de organizar la realidad y funciona sorprendentemente bien. Divides a la gente y la haces discutir por décadas. Y mientras tanto, nadie nota quién se quedó con el presupuesto. Una y otra vez se nos presenta el mundo como si solo existieran dos lados, como si la realidad fuera una mala película de acción donde todo se resuelve con dos equipos y un villano muy obvio. Derecha o izquierda, liberal o conservador, rico o pobre, hombre o mujer, nosotros o ellos. La realidad, compleja y llena de matices, se simplifica hasta convertirse en tableros con dos bandos enfrentados, y entonces surgen dudas. ¿Pensamos realmente por nosotros mismos? ¿O alguien introduce esas ideas para que defendamos una causa que ni siquiera es nuestra? A veces uno cree que está defendiendo la civilización y en realidad está defendiendo la estrategia de marketing de alguien que ni sabe que existes. ¿Por qué las discusiones públicas parecen siempre diseñadas para que las personas se enfrenten? Como si fuera un reality show donde el premio es ganar la discusión y el castigo es perder amigos y familiares. ¿Por qué tantas veces las identidades políticas, sociales o culturales terminan convertidas en trincheras? Tal vez porque las trincheras venden mejor que las conversaciones razonables. Las peleas nacen mucho ruido. Cuando las personas están ocupadas peleando entre sí, rara vez miran hacia arriba para preguntarse quién organiza la pelea. Es una vieja estrategia. Si todos miran al vecino con sospecha, nadie mira al director del espectáculo. La historia ofrece ejemplos dolorosos de hasta dónde puede llegar esta forma de pensar, cuando las diferencias se exageran, cuando se convierten en identidades rígidas y se alimentan con propagandas y poder político. Los vecinos pueden terminar viéndose como enemigos, lo cual es una tragedia y también una prueba de lo fácil que es convencer a los humanos de cosas absurdas si se repiten suficiente tiempo. Por eso te voy a contar una historia. Es la historia del país donde aprendieron a verse como enemigos. En un pequeño país africano de colinas verdes y nieblas suaves llamadas Ruanda, durante siglos sus habitantes habían convivido bajo nombres distintos. Algunos eran llamados Hutus, otros Tutsis, pero aquellas palabras no significaban lo que más tarde llegarían a significar. Eran categorías mucho más flexibles que las etiquetas políticas modernas, lo cual ya dice bastante. En aquel tiempo eran, sobre todo, formas de vida. Muchos Hutus trabajaban la tierra, muchos Tutsis cuidaban el ganado. Con el paso de los años, una familia podía cambiar de condición. Un agricultor próspero podía convertirse en ganadero y los nombres cambiaban con la fortuna, como cambian los oficios o las estaciones. No eran pueblos separados, eran vecinos.
algo que, en retrospectiva, siempre parece demasiado sensato para durar mucho tiempo en la historia humana. Todo comenzó a cambiar cuando llegaron hombres de tierras lejanas, primero alemanes y después belgas. Traían consigo mapas, reglas administrativas y también ideas extrañas sobre la humanidad. En Europa, por entonces, algunos pensadores intentaban clasificar a las personas como si fueran especies distintas, imaginando jerarquías entre razas. Era una época en la que algunos intelectuales miraban a los seres humanos como si fueran colecciones de mariposas, solo que las mariposas no tenían que vivir con las consecuencias. Los colonizadores observaron que algunos tutsis eran, en promedio, más altos o más delgados que otros habitantes. Aquella pequeña diferencia bastó para que imaginaran una historia. Dijeron que los tutsis venían de un origen distinto, más cercano al de los europeos. Dijeron que era una especie de aristocracia natural. Era una historia sin pruebas, pero resultaba útil para gobernar. Y si algo ha demostrado la historia, es que una mentira útil suele tener más éxito que una verdad aburrida. Con el tiempo, las autoridades coloniales comenzaron a favorecer a los tutsis en la educación y en la administración. En 1933 introdujeron algo aparentemente insignificante, un documento de identidad en el que cada persona debía aparecer clasificada como Hutu o Tutsi. Lo que antes había sido flexible se volvió permanente. Lo que había sido una diferencia social se convirtió en una frontera. Durante décadas, aquel pequeño papel fue sembrando silenciosamente resentimientos, un recordatorio burocrático de que a veces un pedazo de cartón puede hacer más daño que un arma. Cuando Ruanda se acercó a la independencia, los vientos políticos cambiaron. Los colonizadores comenzaron a apoyar a la mayoría de Hutus. Las antiguas jerarquías se invirtieron, pero las divisiones que ellos mismos habían endurecido ya no podían deshacerse con facilidad. Las historias que separan a las personas rara vez desaparecen sin dejar cicatrices, sobre todo cuando alguien las escribió con tinta de propaganda. El momento en el que el odio se desató. Muchos años después, en abril de 1994, un avión cayó del cielo de Kigali. En él viajaba el presidente Juvenal. La noticia se extendió como una chispa en un bosque seco. Y cuando una sociedad ya está llena de resentimientos, una chispa puede convertirse en incendio. En cuestión de horas comenzaron a circular listas, rumores y órdenes. Milicias organizadas entre ellas comenzaron a recorrer pueblos y ciudades buscando a quienes habían aprendido a considerar enemigos. A veces bastaba un documento de identidad, otras veces bastaba un apellido, un vecino que señalara o incluso un rasgo físico. Cuando el odio se vuelve sistema, cualquier excusa sirve. Durante aproximadamente 100 días, la violencia se extendió por el país. Cerca de 800,000 personas murieron, en su mayoría tutsis, pero también hutus que se negaron a participar en la matanza. Una cifra tan grande que el cerebro humano apenas puede procesarla. Quizá porque nuestra mente prefiere discutir en internet antes que imaginar lo que significa realmente esos números.
La propaganda había preparado el terreno durante años. En la radio, algunos locutores llamaron a los tutsis cucarachas. Convertir a un ser humano en un insecto es una de las formas más antiguas de justificar la violencia. Es una técnica brutalmente simple. Si convences a la gente de que el otro no es humano, entonces cualquier atrocidad empieza a parecer limpieza. En julio de ese mismo año, el Frente Patriótico Ruandés tomó el control del país y el genocidio llegó a su fin. Pero las heridas que deja una historia de odio no se cierran tan fácilmente. El odio, una vez sembrado, tiene la desagradable costumbre de sobrevivir incluso a quienes lo inventaron. Divide y vencerás. La polarización casi nunca surge por casualidad. A menudo responde a un proceso que se repite con pequeñas variaciones, pero con la misma lógica de fondo. Es una especie de receta histórica, ingredientes simples, resultados devastadores. Primero se exageran o incluso se inventan las diferencias entre grupos. Después, uno de ellos es favorecido mientras el otro comienza a ser desplazado o marginado. Con el tiempo, esa desigualdad alimenta el resentimiento, la competencia y la desconfianza mutua. Mientras tanto, quienes impulsan o se benefician del conflicto mantienen el control, observando cómo los grupos enfrentados se debilitan entre sí. Es el equivalente político de sentarse con palomitas a ver cómo otros pelean. Cuando este proceso se intensifica, también cambia la forma en que las personas se perciben. El vecino deja de ser alguien con quien se comparte la vida cotidiana y pasa a ser visto como una amenaza. La realidad se simplifica en una historia elemental: nosotros contra ellos. Una narrativa muy efectiva y muy peligrosa. Y cuando el mundo se divide de esa manera, la violencia puede empezar a presentarse como defensa legítima. Este genocidio muestra hasta qué punto las divisiones artificiales combinadas con propaganda y poder político pueden destruir una sociedad entera. La historia es brutalmente clara en este punto, aunque a la humanidad le guste fingir que esta vez será diferente. Por eso, antes de repetir una consigna o lanzarse a defender un bando, conviene detenerse un momento, preguntarse quién se beneficia de esta división, preguntarse quién gana cuando las personas dejan de hablar y empiezan a odiarse. Porque alguien siempre gana y rara vez es la gente que está peleando. Porque muchas veces, mientras dos grupos se gritan desde trincheras opuestas, alguien más observa desde arriba y gobierna sobre ambos. No necesita gritar, ni discutir, ni publicar opiniones furiosas. Le basta con esperar. Tal vez la verdadera libertad no consiste en elegir entre dos bandos, sino en rechazar el juego cuando descubres que el tablero fue diseñado para que nadie pueda ganar. De lo contrario, muchas veces te puede costar la vida o, en el mejor de los casos, años discutiendo con desconocidos mientras alguien más decide el final de la partida.